familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas, en el pasado episodio de SmackDown, el jefe tribal, el hombre que se sienta a la cabeza de la mesa, nuestro campeón universal Roman Reigns, estaba realmente iracundo y puso en su lugar al oficial de WWE Adam Pearce por la jugarreta de hace 2 semanas en SmackDown. Oh, me duele la rodilla, una lesión del pasado ha regresado. Y de esa manera se escabullía de la lucha que supuestamente tendría en Royal Rumble contra el campeón universal por la presea en un combate de último hombre que quede en pie. Y de la nada pone en su lugar a Kevin Owens. ¿Pueden creerlo? Oh, pero Paul Heyman también estaba molesto y dio el paso al frente para retar en esa misma edición de SmackDown a Adam Pearce en un combate mano a mano. Uy, se cayó, se lastimó Paul Heyman. Estoy bien. No se ve nada bien. Está bien, Checo. Claro que voy a darle. ¡No! ¡Otra vez! No quisiera decirlo, pero no me parece que tenía eso de le romperle compete la ñángara. lo más absoluto a Paul Heyman. ¿Perdón? Es eso lo que vamos a hacer, dice Pearce. O sea que a Paul Heyman no le crees, pero a Pearce sí. No, al contrario, yo estoy diciendo que eso no le conviene a Paul Heyman. ¿Por qué no le va a convenir? Cartelera sujeta a cambio. Pero como saben, amigos, en WWE las carteleras están sujetas a cambio. Totalmente fuera de control, haciendo lo que le da la gana Roman Reigns. Excepto para favorecer a sus amigos. Derechazo en la cabeza para Pearce. Ojo, y no aplaudo lo que le va a pasar a Pearce, pero siento que es necesario. Oh, contra la barrera. Eso, amigos, se está convirtiendo en una masacre. Mire, Roman Reigns está imparable. Roman Reigns no puede ser detenido. Roman Reigns va a ser campeón universal hasta que él le dé la gana y se retire. Y lo cargan a Pearce. Ay, Mira. Lo está poniendo en un plano más elevado con malas intenciones. Se aparece un encapuchado atacando a Roman Reigns. Otro mentiroso que no estaba aquí. ¿Quién es? ¡Es Kevin Kevin Owens! Owens! ¡Es Kevin Owens! ¡Ay, sí! ¡Dale, que no está, ¡Ay, amigo! no ¡Dale sabías! por cobarde! ¡Ay, quién será! No sé. ¡Dale! No sé. Así se hace Kevin No de sé. cara contra la barrera y más derechas a la cabeza para Reigns. Está vestido de rojo y le va a llevar Y manzanas a la contraataque abuela. enviando contra las pantallas de ¿Quién los será? fanáticos a Caperucita. derecha a la cabeza, otra para Kevin Owens. Regresa el ataque con derechazo, uppercut para él. Obviamente, Cabrera, esto va a ser perjudicial para Kevin Owens. Lo peor que puede pasarle en este momento es que por presentado no llegue entonces a Royal Rumble para su gran oportunidad titular que le regaló su amigo Adam Pearce. Recuerden, tienes que acabar con tu rival cuando se trate de la lucha del último hombre en pie. Paralizadora para Roman Reigns. Y jamás he dicho que Kevin Owens no tiene talento. Que va, le Reigns sobra. en la lona, en pie de guerra Kevin Owens. Le sobra, claro, lo agarró de mango bajito. Carlos, no esperaba el campeón universal esto. Mango bajito. Claro, no esperaba eso. Mira cómo Él está pensaba puchado. que ya se iba a dar un banquetazo castigando a Adam Pearce. Y yo como tonto creyendo en la historia de los abuelos y el tatuaje, los Y nudillos. están maltratando al campeón, lo mandan contra la barrera, antebrazos en la espalda, derechazos en la nuca, intervienen otros dirigentes y árbitros de WWE para frenar a Kevin Owens. Kevin Owens siempre ha sido alguien que va a conseguir lo que quiere, sea como sea, si sea traicionando a sus mejores amigos. Y después hablan mal del campeón universal porque es quien dictamina las cosas aquí. No es verdad. Llega Kevin, toma a punta de patadas. Ahora, ¿quién es la cucaracha? ¿Quién es la cucaracha? Yo tengo 3 palabras para ti, Cabrera, que lo escucho el universo. Último hombre en pie. Exacto. Dado 4 son Último 4. Pero ¿sabes hombre qué? en pie. Son 4 No, palabras. no, Aprende a contar. No, oye, déjame un momentito. La de pie se la quito para que queden 3, porque Kevin Owens no va a permanecer de pie por mucho tiempo en esa contienda Royal Rumble. Esa se la quito. ¿Acaso no has visto de lo que es capaz Kevin Owens? Mira, patada la toma paralizadora para Roman Reigns. Último hombre. Son 3 palabras. Usted póngale lo que sea al final de eso. Estás mirando, Paul. Estás mirando. ¿Tienes algo que decir? Nada. Se queda mudo Paul Heyman. Amigos, esto ha llegado a un nivel que no debió haber llegado, honestamente. Bajo ningún concepto. Y lo levantan y bombazo, pop, de espaldas contra la
Cada héroe tiene una historia. El 31 de enero, el próximo gran capítulo será escrito. La cuenta regresiva ha comenzado. El premio máximo en juego. El último hombre y la última mujer en pie ganan una oportunidad de campeonato en WrestleMania. ¿Quiénes serán los afortunados? Mis panas, y en el pasado Raw supuestamente tendríamos un careo entre el campeón de WWE Drew McIntyre y su retador para Royal Rumble, el miembro del Salón de la Fama de WWE Goldberg. Pero antes de que eso sucediera, mis buenos caballos, el Miz y Morrison, metieron la cuchara en la sopa y lograron hacer una interrupción. Pero de repente se escucha la música del icónico Goldberg, quien va directamente hacia el ring. Y esto fue lo que tuvo que decir. You, Tú, me, yo, Sunday. el domingo. You're next. Tú eres el próximo. I'm glad I'm not next. Oh, esto está tremendo, ¿ves? Give us a preview, please. Come on, Drew. Get Oye, that dime, come on, dime, Alvarado. dime, dime, Please, dale, please, dale, just dale, say it vamos. right here, just your personal space. Dale, 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 Eyes vamos. on the prize, Dale, guys. dale, Come dale. on. Quiero He's a verlo. WWE champion. Quick, Ese Robert, campeón de now give me WWE, por some- favor, WWE. lúcete. Ah, Dale, adelanto. No, Y no. bueno, por entre metidos, los meten en el ring ahora al Miz y Morrison. ¿Pero por qué? Simplemente lo estaban empujando para que se fueran a puños. Y la lanza para Miz, cortesía del ícono, el Claymore, cortesía de McIntyre para Morrison. Ajá. Y ahora como entiendo yo esto. Oh. ¿Se unen? ¿Están unidos aquí? Ay, 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 pobre Miz y Morrison. Pero créanlo o no, ya lo vieron. Goldberg y Drew McIntyre unieron fuerzas por un instante, pero repito, eso va a ser muy distante de lo que pasará en el evento Royal Rumble cuando ambos compitan por el campeonato de WWE. Báilame ese trompo en la uña. Oigan, y hablando de Royal Rumble, 30 hombres y 30 mujeres camino a WrestleMania. Dos increíbles batallas reales. Y el último hombre y la última mujer que queden en pie porque ganen sus respectivas batallas reales irán directamente a la vitrina de los inmortales, WrestleMania, buscando una oportunidad de campeonato. Qué bueno, qué gran premio, ¿verdad? Oigan, y ambas batallas reales todavía se siguen conformando. Así que en el pasado Raw Edge nos dio una gran sorpresa porque habló de su interés de ser parte de la batalla real 2021. Now, Ahora, if you've been with me on this ride si han estado from conmigo en beginning este till now, you paseo know desde el I comienzo hasta el gotta final, try. ustedes saben que tengo que intentarlo. Because a world without Porque un mundo dreamers, a world sin without soñadores, fighters un mundo is sin a much less peleadores, magical place. deja de ser un lugar mágico. It was Henry Ford said, if you think you can, Si tú piensas que puedes, or you think you can't, bueno, entonces si piensas que puedes, you're right. es cierto. Well, I think I can. Bueno, yo pienso que puedo. I'll see you at the Rumble. Los veo en el Rumble. ¡Wow! ¡Qué alegría! Después de 7 largos meses, Edge ha declarado que será parte de la batalla real de este año. ¡Oh, oh, oh! El panorama de Royal Rumble cada vez se pone más emocionante. Y hablando de Royal Rumble, hay una mujer que ya declaró que será parte de la batalla real para las mujeres, Alexa Bliss, quien la semana pasada terminó triunfando en un combate de mano a mano contra la campeona de la marca Raw, Asuka, porque al final del combate se transformó y nos confundió a todos. Así que esta semana en Raw, Asuka, la emperatriz del mañana, se volvía a enfrentar a Alexa Bliss, pero esta vez era enfrentándola por su campeonato femenino de Raw. ¿Será que veremos otra vez de Alexa Bliss algo tenebroso? Yo no quiero ver. ¿O sí? Tremenda patada en la cara para Alexa Bliss. Bueno, la campeona retomando control de la situación en esta defensa titular inesperada para ella, sabiendo que viene con una derrota frente a la misma mujer la semana pasada.
y supo frenar las malas intenciones de Alexa Bliss. Asuka cuando estaba de capa caída ahí en las cuerdas, prácticamente siendo un tiro fácil. ¡Oh! Ahí está la patada. Hermosa Maguire directamente al rostro. ¡Oh! Arrollan con tremenda tacleada Alexa. La levantan, rodillazo en la frente para Alexa Bliss. Ha vuelto al control de la lucha. Asuka viene. Ataque con la cadera. El head attack. Patada invertida a la zona media para Alexa. Suplex alemán brutalmente aplicado. Así es, compadre. Se puso los patines y se fue en bajada. Patada rasante, rapidísima. Queda tendida Alexa encima. Asuka enganche de pierna. 1, 2 y por poquito. Sí, Asuka. Así estamos todos, con la boca abierta. Un ataque rapidísimo, explosivo de Asuka y aún así sigue todavía con vida en la lucha Alexa Bliss. Lo que me parece increíble y tengo que acotarlo nuevamente es que parece que Alexa se está divirtiendo con lo que está pasando. Como señalaste, parece su patio de juego. La llevan violentamente de espaldas hasta la esquina, la pisotea Asuka. Viene con mayor furia la emperatriz del mañana. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo la menor... Está llorando. El brazo. Le pasó algo. Bueno, y se siente apenada, conmovida Asuka. Oh, no, no es el brazo. Ciertamente no es el brazo. Yo pensaba. No. Es que como que... Mira, pero... como que de repente ¿y se esto? siente desnuda, como que ¿Y esto? finalmente se ha despejado su mente de Alexa Bliss. ¿Será posible? No sé, la siento como vulnerable en este momento, confundida, absolutamente Sí. perdida, no entiendo dónde está. Como desorientada, perdida, sí. Ataca Asuka porque tiene que hacerlo. La vista que le manda duro de cara contra la esquina intermedia, la campeona. No voy a jugar limpio, lo advirtió. Oye, pero qué gran reflejo al haber evitado ese ataque que venía como a 1000 millas por hora. ¿Dónde estará Alexa Bliss en esa cabeza? ¿Dónde? No existe. No, es que de repente esta es la Alexa Bliss que finalmente se ha quitado de encima ese yugo. No sé, Carlos, no sé. No sé cuál es quién. No, algo raro está pasando aquí. ¡Oh, no! ¡Mira eso! ¡Qué transformación! Con esta velocidad. Hombre demoníaco y cambia hasta su rostro, su maquillaje. Asuka está perdida, no sabe qué hacer. Asuka Es que está luchando con varios oponentes. tiene que hacer lo mejor Oh, Dios. Esta fue la mujer que la venció la que semana pueda pasada. hacer Asuka. Tiene que ir al ataque. Ahí está otra vez bloqueándola fácilmente. En 2 oportunidades, en 3. Porque le bloquea la patada y el revés fallan. Tremendo rodillazo a la mandíbula para Alexa. Pero no la tumba. Oh, Carlos, se puede repetir la historia. Fue justamente lo que hizo. Ataca Asuka. La tiene problemas Alexa Bliss, pero está girando Alexa. Se trata de liberar en ese momento. Alexa presiona la mandíbula de la retadora con tremenda palanca al brazo. Pero mira cómo se quita la presión en la mandíbula. ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡El Garfio! ¡Oh, el Garfio mandibular! ¡Está atacando con el Garfio mandibular La Asuka! campeona pudo evitarlo, pero hoy no pudo evitarlo. La está ahogando, la está ahogando, la está ahogando. Lo va a lograr, lo va a conseguir, pero parece Randy Orton. ¡Miren a Randy Orton! De la nada. El rostro de Orton con las marcas de la bola de fuego que le entregase a Alexa Bliss en toda su cara. RKO brutal para Alexa Bliss. ¡Qué mensaje para The Fiend, donde quiera que esté! Drew McIntyre con 6 pies y 5 pulgadas, 265 libras. Su poder es innegable. Calidad atlética. Agilidad de crucero, fuerza bruta. 2 veces campeón de WWE. El ícono. El miembro del Salón de la Fama de WWE. Goldberg. Vengo a retarte en Royal Rumble. Drew McIntyre. Drew McIntyre. Goldberg. Es un choque titánico por el campeonato de WWE. Goldberg, tú eres el próximo.
Amigos, Royal Rumble llegará a ustedes el domingo 31 de enero a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Y no olviden que Royal Rumble marca el comienzo en el camino hacia WrestleMania. Amigos mayulleros, Drew McIntyre ha demostrado ser un gran guerrero durante todo su reinado como campeón de WWE. Pero ¿será la furia de McIntyre suficiente para detener al miembro del Salón de la Fama de WWE, Goldberg, en Royal Rumble? Goldberg hará todo lo que esté en sus manos para ganar el campeonato de WWE, un título que lo ha eludido durante toda su histórica carrera. ¿Y quién será el último hombre en pie cuando el campeonato universal esté de por medio? No parece que Kevin Owens haya perdido nada de la lucha que lleva en su ser. Por el contrario, KO luce más determinado que nunca para quitarle el campeonato universal a Roman Reigns. Por su parte, Reigns lo dará todo para asegurarse de que no lo bajen de su trono y se quede como jefe tribal a la cabeza de la mesa. Y en Royal Rumble tendremos lucha por los campeonatos femeninos en pareja cuando las actuales campeonas Charlotte Flair y Asuka batallen contra Shayna Baszler y Nia Jax en una revancha por los títulos ilustres. Considerando los asuntos personales que traen con ellas las 4 superestrellas, parece bien incierto predecir qué equipo saldrá con la victoria y las preseas en Royal Rumble. El campeonato femenino de SmackDown también estará en disputa cuando la jefa Sasha Banks defienda su oro contra la intocable Carmella. 60 superestrellas, 30 hombres y 30 mujeres buscarán dejar una marca ganando sus respectivas batallas reales. Cada una de estas batallas comenzará con 2 participantes. Luego, el resto de las superestrellas irán entrando al ring con el mismo intervalo de tiempo. Esto continuará hasta que todas las superestrellas hayan entrado al combate. La eliminación ocurre cuando una superestrella es lanzada por encima de la tercera cuerda y sus 2 pies tocan el piso. La última superestrella en el ring, un hombre y una mujer, serán declarados ganadores y se catapultarán hacia la vitrina de los inmortales WrestleMania. Royal Rumble el domingo 31 de enero a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Y no olviden que Royal Rumble es uno de los eventos más impredecibles del año y además marca el comienzo del camino hacia WrestleMania. Nos preguntamos, ¿cuántos giros inesperados comenzaremos a vivir antes de llegar a la vitrina de los inmortales WrestleMania? Tendremos que ver qué pasa en Royal Rumble, ¿no les parece? Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, nos vemos en el Rumble. ¡Colga!